Bienvenidos al taller de Pedrinchi. En este video voy a mostrarles dos tipos de breakers, o lo que erróneamente llamamos tacos, empleados en la construcción de tableros eléctricos. En este caso tengo algunos breakers monofásicos. Como vemos aquí hay 3 breakers de incrustar y uno de riel. Su función es básicamente la misma. Sirven como protección térmica para los circuitos eléctricos en una edificación. Al momento de presentarse un corto, lo que hace el breaker es abrir el circuito. De esta forma no resultan afectados los conductores eléctricos. Por lo menos aquí en Colombia, a esto le nombramos se saltó el taco, en vez de decir se saltó el breaker. Inicialmente tenemos este breaker en color negro. Como ven, es algo antiguo. Por lo general, en la palanca está marcada la capacidad de corriente que soportan. En este breaker está el número 30, que quiere decir que soporta una corriente de hasta 30 amperios. Esta ranura es la terminal de entrada, y es la que incrustamos en las aletas del barraje del tablero de distribución. En la parte inferior del breaker encontramos la terminal de salida, que es un cajón metálico con un tornillo. Es allí donde vamos a asegurar el conductor del circuito que este breaker va a controlar. El breaker es General. Como podemos ver, encontramos una marca que nos indica qué tanto debemos pelar el conductor que vamos a conectar en su salida. Medimos de esta forma el conductor y sencillamente lo pelamos donde nos indique. Y ya sería solo cuestión de introducir el conductor en el cajoncito del terminal de salida y ajustar el tornillo. Este es otro breaker de incrustar. Como vemos es a 20 amperios. Lo podríamos emplear para un circuito de lámparas perfectamente. Como se logra apreciar, es un breaker Westing. Vemos también la marca donde nos indica cuánto debemos pelar el conductor. Igualmente la terminal de entrada. También podemos apreciar que trae una información adicional, que no estaba en el anterior breaker, y que por lo general casi nadie lee. Esta pequeña tabla nos indica la fuerza con la cual debemos apretar el tornillo que tiene la terminal de salida del breaker. Pero seamos sinceros, la mayoría aprieta ese tornillo hasta donde la fuerza le dé. Sin embargo, esa tabla no la ponen ahí, de adorno, como para que se vea bonito el breaker. Esa tabla la pone el fabricante porque si llegamos a exceder esos parámetros que nos indican, podríamos llegar a malograr el breaker. Si se llega a apretar con una fuerza excesiva, se podría llegar a romper el terminal de salida donde se sujeta el conductor. Por otro lado, si no apretamos el tornillo lo suficiente, es probable que se genere un punto caliente debido a las chispas, reduciendo así la vida útil del breaker en esta parte. En la tabla encontramos una columna que indica el calibre y al lado indica qué fuerza debemos apretar el tornillo de acuerdo a ese calibre. Por ejemplo, para el calibre número 8 debemos apretar el tornillo a 25 pulgada libra. En otros breakers no sale pulgada libra, sino newton metro. Una pulgada libra equivale a 0.113 newton metro. Vemos también otra indicación, el valor RMS máximo de corriente, que para este breaker es de 10.000 amperios. Y puede estar sometido a una tensión de entre 120 y 240 voltios en corriente alterna. Veamos este breaker. También es de incrustar. Sin embargo, este es hecho en Colombia. Es de características muy similares a los breakers anteriores. Es a 20 amperios, puede estar sometido a una tensión entre 120 y 240 voltios. Soporta una corriente de hasta 10.000 amperios. Cuenta con la tabla de torque y es similar a la del breaker anterior. También vemos la marca para pelar el conductor y un mensaje con las características del breaker.
Ahora tenemos un breaker de riel o taco riel. Este es un breaker a 40 amperios. Soporta tensiones de entre 230 a 400 voltios en corriente alterna. Como vemos, en los costados no hay información sobre el torque y las demás características del breaker. Esto no quiere decir que para otras marcas sea igual. Nos muestra que el 1 es la entrada y el 2 es la salida del breaker. En ambos casos los conductores se ajustan mediante tornillos. Estos son dos tipos de breaker que comúnmente se emplean en las casas y a nivel industrial. En el caso de los breakers para incrustar, este es un pequeño barraje monofásico, donde encontramos unas aletas. Una de estas va ajustada en la ranura o terminal de entrada del breaker. Este lleva una ranura en la parte inferior, en la cual vamos a meter una pestaña que trae la caja, antes de incrustar la ranura de este en la aleta del barraje. Es aconsejable conectar el breaker en la posición off, para evitar que se forme un pequeño arco eléctrico. Al introducir la pestaña en la ranura de la parte inferior, se empuja el breaker hacia la aleta del barraje. Ahora, ¿cómo se hace con un breaker de riel? El breaker cuenta con un espacio en la parte de atrás, que consta de dos muescas. La muesca de la parte inferior realmente es un seguro, el cual podemos abrir con un atornillador de pala, permitiéndonos así colocar la muesca superior en el filo del riel. Y una vez que acomodamos el breaker, lo aseguramos empujando el seguro inferior hacia arriba. Como vemos, este tipo de breaker no se conecta a un barraje directamente. Entonces lo que se hace es colocar cables que sirven como puentes entre los breakers que se encuentran en el tablero y que compartan una misma fase. En el caso de un tablero industrial, los barrajes cuentan con unos tornillos donde se conectan los conductores que van a la entrada del breaker. Después de ver todo esto, lo que voy a hacer es destapar uno de estos breakers. Vamos a ver qué tiene por dentro. Como vemos, cuenta con dos terminales, un terminal de entrada y otro de salida. También un contacto fijo. Un contacto móvil que se mueve mediante un mecanismo de resortes y palancas. Gancho de contacto. Cámara apagachispas que reduce la prolongación del arco eléctrico. Cuenta con un bimetálico, el cual está compuesto por dos capas de metales, con diferentes coeficientes térmicos de expansión. Al variar la temperatura, se flexiona el que menor coeficiente tenga. Por esto, la corriente que circula por el bimetálico, al momento de presentarse un corto, lo calienta y hace que éste abra el circuito, limitando así la corriente máxima que soporta el breaker. Así, hemos conocido algunas características de los breakers más comunes empleados en algunas edificaciones como casas, apartamentos, locales comerciales y la parte industrial. Hasta aquí el video de hoy. Dele me gusta, comparta este y todo el contenido de mi canal, suscríbase, active la campana de notificación. Yo soy Pedrinchi y este es mi taller. Hasta la próxima.